Dios les bendiga, amados hermanos. Puestos así en pies, vamos a leer un versículo bien conocido por todos. Está en Mateo 4:19. Y usted ha conocido este versículo. Lo ha leído antes. Si ya lo tenemos, dice: y les dijo, venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Ahora lo ensayó, ahora lo va a decir ahora, bien chévere. 1, 2, 3. Y os haré. Me complace si lo leo de nuevo. 1, 2, 3. Y les dijo. Gracias. Amantísimo Padre Celestial, a través de este versículo pretendo, Señor, llevar lo que ha puesto en nuestro corazón, lo que ha puesto en el corazón de la pastora, porque esta barca, este barco, este bote, tiene que llegar, Señor, al destino, pero no con las manos vacías. Llegará cargado de nuevos hombres y mujeres, de nuevas almas, porque saldremos a pescar, Señor, y tú llenarás las redes. Y te pedimos, Padre Santo, que pongas el querer como el hacer en nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y como es la primera vez en este año que lo vamos a decir, quiero que usted lo diga con el corazón. Dígale que está a su lado. ¿Qué le va a decir? Muy bien. Dígale que bien te ves. Izquierda, derecha, al frente y atrás. Que nadie se quede sin esas palabras porque, gracias. Oiga, han pasado trabajo. Y dígale que el año pasado no hizo nada, se ve igualito, dígaselo. Claro, claro, eso es importante. Mucho ánimo para este año. Bien, esta hermosa mañana, ya tarde, vamos a hablar en relación a ese mismo versículo. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Muy probable que cuando usted era niño sabía lo que era ir a alguna charca, a algún lugar donde usted pudiera coger algo. Pero ahora cuando hemos crecido, lo más cercano para mí una pesca ahí es ir a cualquier supermercado y agarrar algo del freezer. Es más rápido, ya está escamado, está limpio. Si tengo hambre, lo hago con papas fritas o tostones. No sé si a usted le da pena ver al pescado allí, esto con los ojos congelados, mirando así como quien dice, no me comas, pero alguien tiene que hacerlo. O simplemente lo haces en tu casa o vas a algún restaurante, pero esta no sería la experiencia verdadera. Y es interesante que Jesús, cuando va por el mar de Galilea, por las orillas, es interesante que él haya escogido los primeros 4 discípulos que estaban relacionados con lo que era la pesca. Y cuando estoy buscando qué se necesita para ser un buen pescador, porque cualquiera, como dije esta mañana, puede amarrar un hilo de pescar, amarrarlo a una lata, irse al Puente Dos Hermanos, tirarla con una pesita, caer, no sé qué tipo de carnada puede utilizar, pero eso es fácil. No le garantizo que cogerá algo, pero lo que sí le puedo garantizar es que va a perder el tiempo. Pero la realidad es que esa no es las cualidades que usted debe tener cuando quiere pescar. Porque cuando uno pesca requiere paciencia, habilidad, discernimiento, persistencia y también mucha tranquilidad. Y créame que cuando Jesús dice los haré pescadores de hombres, está mirando esas mismas cualidades en estos pescadores. Algunos de los otros, por lo menos 4 son pescadores, los demás pues pudieran estar relacionados con lo mismo, pero todos iban a ir en esa misma dirección, en seguir a Cristo para que Él los convirtiera en pescadores de hombres. ¿Por qué razón tiene una gran relación? Bueno, porque alcanzar a los que no son salvos requiere de paciencia. Requiere también, de hecho, el que es llamado al pastorado necesita mucha paciencia, porque a medida de que ya los que están aquí pues son declarados salvos, también hay que seguir desarrollando en ellos el cambio, la transformación, seguir enseñándoles cómo hacerlo, cómo pueden llegar al máximo de su potencial espiritual, y eso requiere de mucha paciencia.
Necesitamos también para pescar habilidad en la manera en que compartimos a Cristo con los demás. No podemos hacerlo de cualquier forma, de la misma manera que usted no puede pescar de cualquier forma. Debemos saber dónde están los peces. Eso requiere discernimiento, porque dije esta mañana que pescar básicamente es a través de la fe. Usted no está viendo los peces a través del agua, y usted simplemente tira, ¿verdad? Redecillas, que se llama eso, más la atarraya. Y entonces cuando usted la tira, pues usted se da cuenta de lo que agarró, pero tiene que alar primero. Y eso necesita discernimiento. Hay lugares ya ahora, pues los pescadores profesionales tienen un GPS también para detectar los peces, bancos de peces, y ya ellos saben dónde pueden tirar. Pero en los tiempos de Cristo eso no existía. Ahora debemos seguir, el que pesca debe seguir lanzando, amados hermanos, el anzuelo cuando no pesque nada, y esto va a requerir persistencia. Usted no puede ir a un lugar a pescar algo y cuando en la primera vez que lanza pretenda que agarró algo y decir wow. No, es que cuando no agarre nada se tiene que quedar, porque la intención es ¿cuál? Oiga, usted hizo los sandwichitos de mezcla, se tienen que acabar. Usted compró el hielo, compró todas estas cosas. Usted tiene que invertir tiempo ahí. A lo mejor fue con unas amistades, la quiere pasar bien, pues entonces tiene que tirarlo una y otra vez, porque si la cena está en el hecho de que usted tiene que agarrar algo, se tiene que quedar, porque si no, ¿qué? Si no, no come. Un pescador sabe que necesita estar en silencio también en muchas ocasiones y tranquilos, porque no se pueden hacer movimientos bruscos para que los peces no se asusten. Lo mismo pasa cuando usted quiere llevar el evangelio. Usted no puede hacer movimientos bruscos, usted no puede lanzar vituperios ni adjetivos a personas porque lo que está viendo no le agrada. No, hay que tener paciencia, tranquilidad, y muchas veces hay que guardar silencio. Y puede que a ti y a mí no nos guste el deporte de la pesca, pero Jesús nos llama específicamente a seguirlo para que Él pueda convertirnos en pescadores de hombres. Mire la frase, lo que está diciendo es: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. O sea, convertirte no te convierte en un pescador de hombres. El Señor tiene que desarrollar en ti esa habilidad de poder rescatar almas. Y esta frase se refiere a la idea de que así como los pescadores lanzan las redes para poder atrapar peces, los seguidores de Cristo también lanzan la red del evangelio para atrapar las almas. La red del evangelio, el mar lleno de pecadores, lleno de peces en pecado, hombres en pecado, mujeres en pecado, y el evangelio es la red que usted tira en ese mar para poder rescatar a esas personas. La obra de lo que es salvar vidas y la obra de evangelización son no obstante la obra pudiéramos decir más pura, verdadera, la obra más noble y la más esencial que la iglesia pueda realizar en este tiempo. Ahora, la obra de evangelización, la obra de pescar hombres es sacarlos del mar del pecado, rescatarlo de esas profundidades del infierno, porque en ese mismo mar usted y yo nos encontrábamos. Mire que cuando usted y yo compartíamos en el mismo mar, en el mismo lugar. A veces hago esta pregunta y la gente no quiere responder, pero ¿cuántos eran hijos del diablo? Ve que causa como que conmoción, que causa como que, uy, hijo del diablo, eso suena feo, pastor. No, ¿cuántos eran hijos del diablo? Y hago esta pregunta, ¿cuántos le servían bien al diablo? Sí, le servíamos bien, claro que sí. ¿Por qué razón? Porque dentro de la ignorancia y dentro de nuestro concepto de lo que era vivir la vida y disfrutar la vida y hacer las cosas a nuestra manera, pues básicamente nos daba una sensación de bienestar. Saque a un pez del agua y ¿qué va a hacer automáticamente? Usted lo saque del agua. ¿Qué va a hacer? ¿Quién ha pescado por lo menos una tilapia? ¿Qué va a hacer? Mire, ¿por qué razón? ¿Por qué razón?
Porque lo sacaste ¿de dónde? Lo sacaste de su entorno, lo sacaste de su ambiente. Por eso es que cuando usted salió de ese mar del pecado, está como el pez. Cuando no está en su ambiente, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Usted está tratando de regresar ¿a dónde? Está tratando de regresar a ese mismo ambiente, pero una vez el Señor te rescata, ya te conviertes en pescador. Ya no eres más un pez que está dentro del agua del pecado, sino que el Señor te rescata con esa red del evangelio y te saca para que puedas seguir pescando a otras personas. ¿Verdad que sí? Ahora, leí sobre una estadística que no quisiera creer, como dije en esta mañana. Pero la estadística dice lo siguiente, y aguántese para que usted entienda, para que usted vea, para que pueda comprender. Y si esto es verdad, pues entonces algo tenemos que hacer. La estadística dice que el 95% de los creyentes en una iglesia local nunca han llevado a nadie a Jesucristo. ¿Está escuchando? 95% de las personas que van a una iglesia local nunca han traído a nadie a los pies de Jesucristo. Sobre esta triste realidad sigo leyendo en uno de los libros. S.D. Gordon, un gran escritor cristiano en los tiempos de los 1700, 1800, hace un libro donde describe una conversación entre el ángel Gabriel y Jesús. Inmediatamente Jesús asciende luego de haber resucitado, de estar los 40 días con sus discípulos. El ángel le pregunta a Cristo sobre los planes para la evangelización. Y Jesús le dice, esta es la conversación, Jesús le dice, oye, Gabriel le dice, Jesús, ¿qué? Y ahora que tú vienes para acá arriba y te sientas a la diestra del Padre, ¿qué va a pasar con la evangelización? ¿Quién va a tirar la red? Jesús le dice, bueno, le pedí a Pedro, a Santiago, a Juan, a Andrés y a algunos otros que se dedicaran a contárselo a la gente. Entonces, esos otros se lo contarían a otros. Y finalmente el mundo entero escucharía mi historia, la historia del evangelio, y sentirían el poder del cambio y la transformación. En la historia, escribe Gordon, que Gabriel dice lo siguiente, Jesús, pero supongamos, Jesús, que no se lo cuentan a los demás. ¿Qué pasaría entonces? Jesús, reflexionando y mirando a Gabriel a los ojos, le dice, bueno, no tengo otros planes. Cuento con ellos. Yo no tengo otro plan. ¿Está entendiendo lo que quiere decir la historia? Jesús no tiene otro plan dentro de ese mismo plan de salvación para que ese evangelio pueda llegar a personas que aún no le conocen. El plan de Jesús es que dejó a los apóstoles para multiplicarse, y esa multiplicación trajera otra multiplicación, y esa multiplicación otra multiplicación, para que automáticamente el mensaje del evangelio pudiera estar rescatando constantemente peces en el mar del pecado. Jesús no tiene otro plan. Y me pregunto, si Jesús no tiene otro plan con la iglesia, ¿qué estás haciendo como iglesia para tirar la red del evangelio? ¿Qué va a suceder si Jesús está viendo desde el cielo que te quedas inerte con el dolor del pecado, que te quedas inerte con los peces que están sufriendo dentro de ese mar, que te quedas inerte sabiendo la consecuencia que va a existir, la consecuencia que va a venir sobre esos peces, pero se te está olvidando que tú tienes una responsabilidad? De que también hay una consecuencia no tan solo para los peces, sino para aquel que no está tirando la red. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas oportunidades Dios nos ha dado de salvar a alguien y hemos desperdiciado esa oportunidad? Antes de que respondas a esa pregunta, me gustaría llevarte a que podamos entender entre usted y yo Efesios 2:10, y lo tengo en la Nueva Versión Internacional, si es posible. Efesios 2:10 en la Nueva Versión Internacional dice:
Porque somos ¿qué? Hechura de Dios. ¿Qué significa eso para usted? Somos hechura de Dios. ¿Qué significa eso para usted? O sea, que somos hechos por Dios, pero estamos creados ¿a qué imagen? ¿Creados en qué? En Cristo Jesús, dice la lectura. Por lo tanto, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús. O sea, así como Dios creó los cielos, la tierra, que mencionaba primero la materia prima de donde quería sacar todo lo demás, Él está diciendo, ustedes son hechos por Dios, creados a través de Cristo o en Cristo. O sea, significa nacidos ¿qué? Nacidos de nuevo para buenas obras. Por lo tanto, usted podrá tener el mismo rostro antes de conocer a Cristo, es el mismo rostro después de conocer a Cristo, pero ya no tiene el mismo carácter antes de conocer a Cristo como tiene el nuevo carácter ahora después de conocer a Cristo. La misma imagen que usted proyectaba antes no es la misma imagen que puede proyectar ahora, porque ahora usted es una nueva criatura, nacida nueva en Cristo. Las actitudes que usted tenía antes ya no son las mismas actitudes de ahora. Mire, J. Ávila hacía esto cada vez que decía algo controversial. Y yo acabo de decir algo controversial. Las actitudes de usted hoy no son las mismas de antes de conocer a Cristo, porque ahora Cristo vive ¿dónde? Cristo vive en mí, ya no vivo, sino que Cristo vive. Ok, y dice, pero nacimos de nuevo, convertidos o creados en Cristo Jesús. Mire lo que dice la lectura, para buenas obras. No por las buenas obras, sino para buenas obras. Antes de Cristo usted pudo haber sido buenísimo, haber hecho cosas tremendas, pero esas cosas no le salvaban a usted. Ahora, creados en Cristo, nacidos de nuevo, ahora estamos hechos ¿para qué? Para buenas obras. Y dice, las cuales Dios puso de antemano. Mire, dije esta mañana que probablemente usted en este momento se ha criado desde pequeño, ha tomado sus decisiones. Las decisiones probablemente lo hayan separado de ciertos núcleos familiares y los ha puesto en otro territorio, en otro lugar, en otra casa, en otra urbanización, en otro pueblo. Y cada vez que usted hace o toma una decisión nueva, usted no tiene en consideración este versículo, porque está creyendo que todo lo que usted hace después de Cristo, todo lo que usted está haciendo, lo está haciendo por su propia cuenta. Y Cristo nos está diciendo en Efesios, Pablo nos dice en Efesios, que todo lo que usted está haciendo ya está escrito. Y esto no es fácil de entender. ¿Por qué no es fácil de entender? Porque como yo me muevo en mi entorno, como quiero moverme en mi entorno, jamás relaciono que mi entorno es parte de lo que ya está escrito. Jamás relaciono que el trabajo que me dio nuevo el Señor es parte de lo que ya está escrito. Que donde me estoy mudando es parte de lo que ya está escrito. De donde mis hijos van a estudiar es parte de lo que ya está escrito. De donde yo quiero estudiar, donde quiero trabajar, donde me quiero mudar, todo eso ya está escrito. Al no relacionarlo, pierdo de perspectiva la última línea, porque dice, las cuales Dios dispuso de antemano ya estaban escritas, a fin de que la pongamos en ¿qué? ¿Qué vas a poner en práctica? ¿Qué es lo que me está diciendo Pablo que tengo que poner en práctica? Lo dice la misma lectura, para buenas obras. Dios me ha puesto en un lugar, ha escrito ya mi vida de tal manera que Él lo sabe todo, pero me he convertido al Señor para que entonces lo que Él ya tiene escrito yo lo practique. O si lo entendió y lo va a hacer, hágalo bien. Por lo tanto, hay muchas páginas escritas de tu historia que no ha terminado, en las cuales nos hemos ido en blanco en la práctica de las buenas obras. Lo repito, hay muchas páginas de lo que Dios ha escrito que debemos cumplir que están en blanco. ¿Por qué están en blanco?
porque no las hemos practicado. Están en blanco, el Señor las escribió. Te encontraste con la señora que se te coló en la fila, te encontraste en una línea del banco, te mudaste con el vecino, ayer hablaste con un familiar que no conoce al Señor, el vecino de al frente cruzó la calle, te pidió una salsa de tomate, no le dijiste Dios te bendiga. En la fila entonces del supermercado, la viejita se te coló muy tranquila preguntando por un producto y usted dijo, bueno, está preguntando un producto, y allí mismo le cobraron, pasó toda la compra y usted dijo, Dios mío, ¿qué es esto? Estabas esperando por un parking. Se metió la persona en el parking, te llevó el parking después que le estás esperando. ¿Habré señalado, tocado alguna llaguita en algún lugar? Y la pregunta es, ¿jamás pensaste que este versículo lo estás viviendo todos los días? Todos los días vives este versículo sin darte cuenta, sin percatarte que el Señor, cada encuentro que tienes con alguien que no es cristiano, es una obra para que la pongas en práctica. De aquí usted saldrá cambiado en ese aspecto. Y pido al Señor que usted sea uno de los que no olvide esta predicación. Porque tan rápido que nos movemos otra vez en nuestro medio ambiente, se nos olvida lo que espiritualmente el Señor espera de nosotros. Pero ya todo está escrito. La intervención que vas a tener mañana de disgusto, de la situación de conversación que vas a tener mañana que te va a quitar la paciencia, todo está escrito para que hagas una buena obra a pesar de lo que te enfrentes. Todo está escrito. ¿Cómo vas a obrar en lo que ya el Señor escribió que espera de ti, de lo que espera de mí? Ahora, esto tiene una gran importancia porque está diciendo que hay buenas obras que Dios ya había escrito para que la pongamos en práctica, pero ¿con qué lo podemos relacionar? Y vamos a Santiago 2, de 14 al 26, y lo tengo en una presentación. Y usted va a notar la diferencia en lo que vamos a ver ahora. Porque la presentación tiene dos alternativas. Tiene una alternativa en la traducción del lenguaje actual y tiene una alternativa en la traducción de la Reina Valera, porque muchos tienen la práctica de tener una sola Biblia y no experimentan versiones donde puedan aclarar ciertos puntos que son extraños, pero usted lo lee y usted dice vosotros y usted dice ¿qué es eso? Eso es una N, ahí va nosotros, no, lo escribieron mal. No, es que es un idioma del tiempo inglés y se habla de esa misma forma, fue traducido así. Pero lo tengo en esta que dice TLA, que significa puertorriqueña, y entonces Santiago 2, del 14 al 26 es de la Reina Valera. Digo puertorriqueña porque es traducción lenguaje que actual. Ok. Entonces vamos a ver estos versículos y en amarillo ya usted sabe, Reina Valera, pero en blanco traducción lenguaje actual. Mire lo que dice. Hermanos en Cristo, ¿de qué sirve que algunos ustedes digan que son fieles a Dios? O sea, que tienen fe. La versión Reina Valera dice que son fieles. Reina Valera dice que tienen fe en Dios. Sino que, ¿para qué? Ok, ahora aquí este es el momento donde usted levanta su mano derecha. Vamos, levanta la mano derecha. Y ahora va a decir, pastor, lo exoneramos de lo que diga la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios, no son inventos suyos. Ok, no quiero problemas, después de salir de aquí no quiero problemas, ya lo saben. Si no hacen nada bueno, ahora recuerde, y esto es bien importante, las obras no son causa de la salvación, pero luego de ser salvos, las obras son evidencia de que usted está ¿qué? ¿Esa parte la entendió? Vamos de nuevo. Antes de Cristo usted hace obras, usted puede ser buenísimo, usted puede ser la persona más decente del mundo, pero eso no lo salva. Pero una vez usted ya es salvo, entonces las obras son evidencia de que usted es salvo.
En otras palabras, Dios no quiere que usted se siente en la iglesia a hacer ¿qué? Nada. ¿Estamos claros ahí? Recuerde que usted levantó la mano derecha para demostrarlo y no tienen obras. Así no se van. Reina Valera dice, ¿podrá la fe salvarle? En otras palabras, usted dice, tengo fe, pero no tengo obras. Eso no le va a salvar. ¿Lo está diciendo quién? ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios lo dice. Mira lo que dice. Usted puede tener fe, pero si no tiene obras, ¿qué? ¿Podrá salvarle esa fe? Así no se van a... Dice, si algún hermano o hermana, cuenta la historia donde hay una situación donde dice, si usted tiene una hermana de la iglesia y no tiene ropa ni comida, y tú no le das lo que necesita para abrigarse y comer bien, de nada sirve que tú pronuncies fe. ¿Estás entendiendo? ¿Cuál es la fe? Santiago lo dice, que te vaya bien, eso es fe, que te vaya bien, ay, ojalá te vaya bien. Abrígate y come hasta que, eso es fe. ¿Por qué es fe? Porque no le estás resolviendo qué. No le estás resolviendo qué. Y le estás diciendo, ojalá, ojalá y coma. Y la persona muerta de hambre. Y sin dinero. Ojalá y te abrigue, la persona desnuda sin abrigo. Y que todo te vaya. Eso es fe. Eso es un deseo suyo, ¿sí o no? Entonces, lo mismo pasa con la fidelidad a Dios. De nada sirve decir que le somos fieles si no hacemos nada de lo que lo demuestre. Esa clase de fidelidad está. Valeria dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Clase, ¿lo estamos entendiendo? Ok, vamos allá. A los que dicen que son fieles a Dios, a los que dicen que tienen fe en Dios. ¿Dónde están los que dicen que tienen fe en Dios? Lo dijo. Pero no hacen lo bueno, o sea, pero no tienen. Yo les podría decir, y aquí Santiago le pone una pregunta. Tú dices que eres fiel a Dios, tú dices que tienes fe en Dios, y yo hago lo que es bueno, o sea, y yo tengo obras. Demuéstrame que es posible ser fiel a Dios. Demuéstrame que es posible tener fe en Dios sin tener que hacer lo bueno, o sea, sin obras. Santiago le lanza un reto a aquellos que dicen que tienen fe, pero no se mueven a buscar pecadores. Le dice Santiago a aquellos que dicen que tienen fe, que si no se mueven a buscar pecadores, nuevas almas, la fe es nula porque no lo puedes demostrar. Pastor, pero es que yo vengo a la iglesia. Eso. Santiago dice que eso no te sirve. Mire, pero es que yo cumplo con esto. Santiago dice que eso no te sirve. Mire que yo soy muy bueno en casa. Santiago dice, eso es bueno, pero no te sirve. Es parte de, pero tienes que ¿qué? Tienes que ¿qué? Tienes que poner manos a la obra sin tener que hacer lo bueno. O sea, y dice, y te demostraré que yo soy fiel a Dios porque tengo fe, yo soy fiel, tengo fe por medio del bien que hago. O sea, yo tengo fe porque lo demuestro con mis ¿qué? Con mis obras. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Muy bien, pero hasta los demonios ¿qué? Ese creen, ¿en qué usted lo convierte? ¿Qué significa? ¿Que tienen fe? O sea, cuando ellos ven a Jesús, ellos saben que Él es hijo de Dios. Ellos lo saben. Ellos lo creen. ¿Y saben por qué lo creen? Porque lo demuestran. ¿Con qué obra ellos lo demuestran? Porque ¿qué? Tiemblan y ¿qué? Usted me quiere decir, amado hermano, que un demonio puede creer que Jesús existe, que Dios existe, y al mismo tiempo demostrar que lo cree cuando tiembla. Y si uno le hace una pregunta a algún creyente que diga,
¿Tú tienes fe? Sí, pero no te veo temblando. No te veo en el respeto que le tienes que tener a Dios en todo lo que Él pide, en la obediencia. O sea, hasta los demonios obedecen a Dios. Es que realmente nos saca de la comodidad en la que nosotros mismos, Dios interpretando la Biblia como debe de ser, nosotros nos tomamos el atrevimiento de interpretarlo como queremos, cuando nos quedamos quietos, cuando no nos interesa si alguien se pierde, cuando no importa si alguien está deambulando, si alguien está haciendo algo incorrecto, y lo dejamos tranquilo como si eso no tuviera consecuencias. ¿Tú crees que existe un solo Dios? Sí, muy bien, pero hasta los demonios creen en Él y tiemblan de miedo. Ahora vean la otra parte. Dice, recuerde que usted levantó la mano, esto es una versión bíblica, ¿sabe? ¿Qué dice ahí? No, léalo todo, 1, 2, 3. No seas, debes aceptar. Mira por qué Él dice que somos tontos, porque si somos tontos si no lo aceptamos. Pero dice, no lo seas. Acepta que de nada te sirve decir que eres fiel a Dios o que tienes fe en Dios y confiar en Él si no haces lo bueno, si no haces obras. Nuestro antepasado Abraham agradó a Dios. ¿Cómo agrada a Dios a Abraham? Primero Dios le dijo, sal de tu tierra y parentela, y él dijo, lo voy a hacer. No completo, me llevo al primo porque ese camino es larguito, es la primera vez que me voy a tirar en esa, pero lo voy a hacer. Y se fue. Luego Dios le dice, ese hijo que amas tanto, Isaac, sacrifícalo para mí. ¿Y qué hizo Abraham? Pastor, discutió con Dios. No, búsquelo. ¿Qué dice? Obedeció. Mira lo que dice Santiago. La próxima. La confianza que Abraham tuvo en Dios, o sea, la fe que Abraham tuvo en Dios, sé que ¿cómo lo demostró? Haciendo algo que le dolía en el corazón, con todo lo que hizo, y por medio de todo lo que hizo, y gracias a que lo hizo, su confianza o su fe llegó a ser ¿qué? Ok. Abraham hizo algo que le costó hacerlo. Obedecer te va a costar hacerlo. Escucha bien lo que te quiero decir. Obedecer a Dios te va a costar hacerlo. Te va hasta doler. Pero de la única forma que se perfecciona la fe es precisamente haciendo lo que Dios te pide, aunque te duela. Si no duele, no hay perfección. Si no te incomoda, no hay perfección. Si no te saca de tu zona de comodidad, no hay perfección. Si no es difícil, no hay perfección en la fe. Si no te cuesta algo, no hay perfección en la fe. Queremos llegar a ser perfectos en la fe sin el sacrificio de lo que cuesta tener esa fe. Así que cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en la promesa de Dios y por eso Dios lo aceptó. Y eso sirve de plataforma para todos los niveles de fe que el Señor nos pide en su palabra. No hay manera que el Señor vea con agrado tu ofrenda cuando no das todo lo que tienes. Y usted dice, todo lo que tengo. Ay, pastor, no. Entiende bien lo que está entre líneas. El Señor miró con agrado la ofrenda de aquella viuda porque dio todo lo que ¿qué? ¿Y ella qué hizo? Confió ¿qué? Confió en Dios. Confió en la ¿qué? Dios te hace promesas en las cuales si no las ejecutas, si no las practicas, no demuestras que confías en Él. No lo demuestra. Pastor, mire, si usted viene donde mí y me dice, mire, tantas controversias, que si el diezmo, créale a quien usted quiera creerle. Pero a mí nadie me discuta que cuando yo le doy a Dios lo que es de Dios,
Él me devuelve a mí lo que quiere darme, lo que necesito. Él me lo da. ¿Por qué? Porque yo confío en Él y Él sabe, oye, si no demuestras que en lo poco eres fiel, jamás Dios te pondrá en lo mucho. El dinero Dios no lo necesita, es para que puedas crecer en la fe desprendiéndote de lo que te amarra. ¿Estás entendiendo? El dinero, no, porque es que las cosas, sigue pensando que las cosas están malas teniendo un Dios poderoso. Y sigues pensando que las cosas están malas teniendo un Dios poderoso, no ejecutas el resultado de la fe que tienes en Él. No la practicas. Porque decir y hacer son dos cosas que. Por eso Santiago dice, si dices, tienes que hacer. Porque si dices, tienes que demostrarlo. Así que cumplió lo que dice en la Biblia. Abraham confió en las promesas. Próximo. Como pueden ver, Dios que me acepta por lo que hacemos y no dele de nuevo. Como pueden ver, si yo pregunto ¿cuántos creen en Dios? Y la próxima pregunta es ¿cómo lo demuestras? Pastor, yo vengo a la iglesia. Y ya le decía que los bancos no se perdían ni un culto. ¿Se acuerdan de eso? No se perdían ni un culto los bancos. ¿Saben la palabra? Ese banco sabe más palabra que usted. Más palabra que usted y que yo. Pero nada pueden hacer para demostrarlo. ¿Está entendiendo? Y por último sucede que Rahab, la prostituta, que hoy le quieren llamar de un sinnúmero de cosas, mucho mejores, que suenan mucho mejor que esto, Dios la aceptó por haber recibido y escondido a los espías. Obras, recibió y escondió. Demostración, recibió y escondió. Acción, recibió y escondió a los espías en su... Y por ayudarlos, por demostrarlo, por tener valentía. ¿Qué pasó con ella? También que ayudarlos también a escapar por otro camino. ¿Tengo algún otro? Así como un cuerpo sin alma está muerto, también la fe en Dios está muerta si no va acompañada de ¿qué? Como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras. Denle un aplauso al Señor. Por eso el Señor lo puso en mi corazón y me he tomado la molestia de enseñarles de esta forma para que puedan entender. Primero, consígase más de una versión bíblica. Consígase una Reina Valera, Nueva Versión Internacional, esta traducción lenguaje actual. Consígase porque hay versículos que no va a entender si no los desmenuza. Y Dios ha provocado que hayan versiones para que usted pueda seguir entendiendo. Hay un sinnúmero de quejas con alguna que si falta, no se preocupe por eso, pero hay otras que sí son necesarias para que usted pueda entender verdaderamente qué es lo que el Señor me está diciendo. Y prácticamente Santiago me está diciendo que yo si soy creyente y no hago obras buenas que ya están de antemano para que yo las practique, Santiago me está diciendo que estoy metido en tremendo lío. Santiago me está diciendo que yo estoy en problemas. Y yo no sé si usted lo entendió de esa manera. Pero Santiago me está diciendo, si no haces nada con lo que escuchas y dices que eres y no haces nada con eso, estás metido en tremendo problema. Porque crees que eres y no eres. Terminando con esto, en los minutos que me quedan,
Vea que en Mateo 4:19 el Señor dice: sígame, haré que sean pescadores de hombres. Mateo nos dice que cuando Jesús estaba caminando por el mar de Galilea, vio a dos hermanos trabajando en una red. Pero la Biblia no dice exactamente qué fue lo que le llamó la atención a Jesús sobre estos hermanos, que fuera diferente a los demás pescadores, porque el mar de Galilea es una orilla que tiene muchos pescadores. Pero vio a estos dos hermanos. Probablemente haya sido, probablemente haya sido que ellos estaban trabajando con mucho gozo, porque hay personas que trabajan con mucho gozo. ¿Dónde están los que trabajan con mucho gozo? Oye, es la mitad, pero está bien, estamos llegando. Pero déjeme decirle que una de las formas en que usted demuestra que tiene fe en el Señor es trabajando ¿cómo? Con gozo. No es para que usted esté consultando a la hora del mediodía comiéndose un sándwich frente a un amargado que no conoce al Señor y que le diga a usted: chacha, la cosa es tan mala, mira lo que me están pagando, mira para allá, esa porquería, de verdad que yo tengo que buscarme otro trabajo. Pero te quedas ahí y dice: no, es que yo no puedo, es difícil volver a empezar de nuevo. Probablemente el que está frente suyo comiéndose ese sándwich, que es un sándwich de limón, quiero decirle que es un sándwich de limón. ¿Usted no lo ha probado? El sándwich de limón trae ese tipo de amargura. Sí, no se lleve para el almuerzo un sándwich de limón. Es agrio, malísimo. Pero usted que se está comiendo su sándwichito de mezcla, su jamoncito, con su... ¿Qué cara usted pone cuando se come ese sándwichito en las mismas condiciones de trabajo que está el amargado? ¿Qué cara usted pone? Porque si usted es de las personas, si hay alguien aquí, un creyente que tiene la misma cara, que apoya lo que el otro dice: ay, ese jefe es malo, ay, estas condiciones de trabajo son malas, ay, mira qué porquería nos pagan, de verdad que esta cafetería, mira para allá, se nos cae encima, ay, esto. Y cuando usted no dice: no, pero el Señor es mi proveedor, muchacho, olvídate de eso, yo tengo un Dios que todo lo puede y me da lo que yo le pida, y cuando yo lo necesito, el Señor siempre está. O sea, créame que la falta de testimonio es lo que rompe la red. Cuando una persona tiene una atarraya, aquellos que tienen experiencia en la pesca, sabe que al borde de esa mallita, ¿verdad? De esa red, hay unas pesas que obligan a la red a llegar al fondo más rápido de lo que los peces puedan entonces reaccionar de que me están encerrando. Una vez usted comienza a alar esa red, se convierte en un embudo, las pesas cierran juntas y cuando usted trae, los peces no pueden salir. Pero cuando esa red se encaja en alguna piedra, en algún arrecife, se rompe. Recuerde que usted no sabe lo que hay allá abajo, pero puede estar alando algo que puede estar rompiendo la red. Y cada vez que se rompe la red, el pescador no puede continuar pescando porque tiene que remendar ¿qué? Cada vez que usted rompe su testimonio, usted rompe la red con su testimonio, usted tiene que pasar un tiempo en arreglar ese testimonio que dañó la red. Y cada vez que se daña el testimonio, se rompe la red del evangelio a causa de que usted la rompió con el testimonio. Ya no es el día que puede predicar del evangelio, ya no es la semana que puede predicar del evangelio, probablemente sea un mes que no pueda predicar del evangelio, o que la gente no pueda ver que usted lo que dijo y de la forma en que lo dijo, con la actitud que lo dijo. La actitud rasgó la red. Como lo dijo, el rote más grande. A quien se lo dijo, le barató la red. ¿Por qué razón? Porque si ahora estamos en Cristo, aún con nuestras actitudes, aún con nuestra forma de pensar, aún con nuestra forma de hablar, aún con nuestra forma de dirigirnos hacia las cosas, cómo resolvemos las situaciones, cómo abrimos nuestra boca para dar una opinión, aún teniendo la razón, tenemos que tener mucho cuidado porque eso rompe la red del evangelio. Y somos responsables de eso. Y qué triste es que vayamos al trabajo y mira, ese es cristiano. Cristiano, muchachos, tú viste la palabrota que dijo ayer. La red todavía sigue rota. Fulanito, ven acá, José. Cualquiera que se llame José, no estoy mencionando a nadie. Ven acá, José, hazte una oración. Y el que está al lado tuyo dice: pero va a mandar a orar a este.
Pero si él dijo que el jefe era un desgraciado porque no le... El que tenga oídos para oír, que oiga. No rompas la red, mantén tu testimonio. Dice lo que está a tu lado, no rompas la red. ¿Les está gustando esto? Ay, a mí me encanta esto. Sígueme y yo te haré pescador de hombres. Hay algunas personas que lamentablemente creen que el poder de Dios se limita a que ellos tengan una buena historia, a que tengan un buen pasado, a que tengan un buen pedigrí, a que tengan unas buenas experiencias. Y piensan que cuando toman en consideración lo manchado que están en el pecado, para pensar que no pueden dar un paso de fe y creerle a Dios, que no tienen la habilidad de poder llevar a otros al evangelio. Pero cuando usted pregunta qué podrá sacar Dios de mí con la historia de mi familia y mi pasado, ¿podrá hacer algo Dios conmigo? ¿Cómo será posible que yo le pueda ser útil a Dios? Quisiera decirle que esa no debe ser su mayor preocupación, porque de lo que usted se preocupa, Dios ya está a cargo de la situación. Pero hay un detalle: si los discípulos no dejan todo lo que están haciendo y le siguen al Señor, Él no los puede convertir ¿en qué? En pescadores de hombres. Mire la idea, está diciendo: síganme primero y yo les haré pescador de hombres. Y cuando una persona te llamaba de esa forma, estaba demostrándole a los demás que te está llamando primero, que Él tiene gran sabiduría, es un maestro. Y le está diciendo: síganme para hacerles. Usted se convierte, usted inmediatamente no es un pescador de hombres. Le está diciendo: ustedes necesitan copiar ciertas cosas de mí que necesitan practicar para luego se puedan quedar y tirar la red. Así que lo que estamos haciendo aquí precisamente es aprender cómo ser pescadores de hombres. No necesito lo que yo sé para poder serlo, porque Él me dice: yo me encargo de lo que tienes que aprender. La idea es que me sigas, y no es que tú vayas como un GPS detrás de Cristo de esta manera. Esa no era la idea. La idea es que tuvieras la actitud de poder absorber todo lo que Cristo quiere decirte, todo lo que Él te demuestra, cómo trataba a la gente, cómo hablaba con los fariseos, cómo debatía las situaciones difíciles con ellos, las situaciones religiosas con ellos, cómo atendía al leproso, cómo atendía al ciego, cómo atendía al cojo. Él está diciendo: síganme y miren, síganme y absorban, síganme para que puedan ser útiles. Es lo que Él está diciendo. No es un sígueme por lo que ya eres. No es un sígueme aunque puedas llegar tú solo. No, esas no son las alternativas. Esos no son los requisitos. El Señor está diciendo: sígueme y yo te haré. Aunque creas que tú puedes, sígueme que yo te haré. No es lo que estás pensando, no es como lo piensas, es como yo te voy a enseñar. Pero pastor, me está comparando con hombres que están en la Biblia. Bueno, yo te pido entonces que le des un vistazo a los hombres de la Biblia. Moisés falló, David falló, Josué falló, Pedro falló, los otros 11 también fallaron, Judas falló, y están aquí. ¿Por qué están aquí? Porque cuando usted diga: bueno, no son hombres de palabra, yo no soy un hombre de palabra, yo no tengo facilidad para poder expresarme, yo no me atrevo. Si alguna dama dice: a mí me da miedo, mire, me dan miedo los lagartijos. Me da miedo los lagartijos, me da miedo las... Mire, yo le tengo miedo. Imagínese yo hablar de Cristo. Bueno, la palabra me dice a mí que cuando tú crees en el Señor y le das tu vida al Señor y tú le dices: tú eres el alfarero. De verdad que así lo va a cantar. Tú eres el alfarero. Ay, qué lindo.
Y mientras, usted se la sabe de memoria, qué lindo. Más te venero. En serio, ok. Usted le está diciendo al Señor, ¿rompe qué? Rompe mi cántaro y después dice, rompe mi vida, rompe mi copa y haga qué. Y hazla qué. Si no se ha puesto a pensar en ese himno, entonces lo que usted le está diciendo del Señor es, dame la forma que tú quieras porque tú eres el alfarero. Mira al que está a tu lado y dile, ¿en serio? Vas a todas. Vas a todas. La forma que te dé. Las veces que te tenga que romper. Vas a todas. Vas a todas. Hay gente que está luchando hasta con el llamado que el Dios le ha hecho. Luchando con eso. Sabiendo que si están aquí es porque Dios te está dando una nueva ¿qué? Nueva oportunidad. Amados hermanos, Dios quiere hacer algo en tu vida que no es meramente que seas un oidor. Dios quiere que seas un hacedor. Y la palabra me dice a mí que Él nos dio espíritu de valentía y no de cobardía, de dominio propio. Pero si estamos diciendo que somos y no ponemos nada en práctica, seguiremos siendo de palabras, pero no de acción. ¿Estamos claros en eso, iglesia? Bien. Ahora, estas son las credenciales que el Señor se fija o no le importan, en las cuales Él está haciendo ¿qué? Él está haciendo su tripulación. Él está diciendo, la pesca que yo voy a realizar la van a hacer ustedes. Con esa ignorancia, con ese ímpetu, con ese mal carácter, con esa intolerancia, con ese temperamento, con esas palabras, con esas acciones. Ustedes son los que van a tirar la red, pero me tienen que seguir y no simplemente seguir, permitir que yo pueda hacer de ustedes pescadores de hombres. Termino con esto. Pastor, si yo quisiera ser un pescador de hombres y desde hoy mismo comenzar a tirar la red, si esa es tu intención, te felicito. Pero si esa es tu intención, tienes que entender varias cosas. Primero, debes de encontrar dónde están las personas. Nadie pesca en la casa. Usted no tira un anzuelo por el caño así de la tubería del fregadero y comienza a alar y se le va a enganchar ¿qué? Se le va a enganchar un pez. Eso no va a pasar en su casa. Usted no lo saca de un barril. Usted tiene que ir específicamente donde están los peces. En el diario vivir, en el entorno en el que te mueves. Mire, se hace más difícil que yo vaya a su trabajo a predicar a que usted mismo en su trabajo pueda predicar. ¿Sí o no? Yo dependo de que usted me invite y no le puedo dar seguimiento a lo que Dios haga allí. ¿Sí o no? Pero usted sí. Usted puede, ¿por qué? Porque ya Dios puso de antemano que usted iba a estar en ese lugar. Y ya está convertido. Ahora Dios está poniendo de antemano las obras porque usted va a practicar. Eso significa que en ese entorno usted es el encargado de tirar la red. Pastor, pero lo que pasa es que el jefe, ya que usted es el encargado. Y quiero decirle una cosa. Dios va a respaldar. Cuando usted tire la red, Dios lo va a respaldar. Dios lo va a respaldar. Dios va a... Mire, el Espíritu Santo en el principio estaba sobre las aguas esperando que el deseo de Dios lo verbalizara para simplemente él hacer la acción que le correspondía. Y se paseaba sobre las aguas. Todavía Dios no había dado una instrucción. Cuando dijo, sea la luz, ¡fua! El Espíritu Santo comenzó a crear.
¿Qué tal si lo que único está pasando es que usted no ha tirado la red? ¿Cuántos a consecuencia de no tirar la red se perderán en tu trabajo? ¿Cuántos por no tirar la red se perderán en la escuela, en la universidad? ¿Cuántos van a ser las víctimas de simplemente el yo no hacer lo que me corresponde? ¿Estamos entendiendo la seriedad de este asunto? Estoy seguro de que probablemente hay personas en nuestra familia que no conocen a Jesús. Pastor, lo que pasa es que yo no le hablo a la mamá mía hace... Estamos en el 25. En el 2015 ya yo tuve un reguero allí en casa en la última fiesta. Entonces lo mandé para otro lugar por allá. Y entonces ellos no saben que me convertí. ¿Y cuándo va a ser la próxima fiesta que tú le vas a decir: me convertí a Cristo y necesito pedirles perdón a ustedes? ¿En qué fiesta de Navidad vas a hacer eso? ¿En qué momento vas a hacer eso cuando ya está escrito que lo tienes que hacer? ¿Esa obra en el libro de tu vida se va a quedar en blanco? Pastor, es que usted no sabe lo que pasó. Es que no te voy a preguntar lo que pasó, porque yo te voy a decir lo que dice la Biblia. Lo que te haya sucedido a ti no es más grande de lo que la Biblia dice. Y la ofensa que te hicieron no es mayor que la que nosotros con nuestro pecado le hicimos al Señor. Y el perdón es una obra de tu fe en Dios. Pero si no perdonas, no estás demostrando que tienes fe. Mire que me hicieron esto, que un pastor me hizo. ¿Pediste perdón? Le dijiste: mire, me pasó esto aquí, pero realmente lo perdono porque yo quiero estar bien con el Señor. Familia, si no arreglo mis asuntos con ustedes, difícilmente el Señor me levante cuando venga a buscar la iglesia. Hijos, no los crié de la forma en que debí criarlos. Ahora reconozco que el Señor es mi luz, es mi Salvador, es mi sabiduría. Ahora estoy adquiriendo esa sabiduría. Perdonen por no haberlos llevado a la iglesia. Perdónenme por el camino que han tomado. Yo soy responsable, pero les pido perdón. ¿Sabe que muchos padres le deben perdón a sus hijos? Y si ahora son creyentes, ¿qué están esperando? Maridos a las esposas, ni hablar. Oh, esposa mía, no sé si mi amor me está viendo por aquí o por allá, pero mi amor, si en algo te he ofendido en algún momento, el Señor pide que yo te pida disculpas. ¿Está entendiendo? Y si en algo, en alguno de ustedes, déjenmelo saber, porque a veces uno actúa ¿de qué forma? ¿De qué forma? Tengo que aceptar que usted es ser humano cuando me falle, pero usted no puede aceptar que yo soy un ser humano cuando falle. ¿Está entendiendo? Que hay balanzas que son disparejas. Pero a veces nos sentimos tan ofendidos por lo que nos hacen. De hecho, hay creyentes hasta molestos con Dios porque no respondió la oración como querían, de la manera en como lo querían, a la hora en que lo querían, en el tiempo en que lo querían. Y Dios sigue siendo responsable de esa contestación de oración. Pero no nos podemos a pensar que hay veces que queremos las cosas de una manera que no nos conviene y no le preguntamos a Dios: ¿me conviene lo que estoy pidiendo? No, no lo hacemos. Porque en el fondo sí somos egoístas, en el fondo queremos las cosas a nuestra manera. Pero cuando usted vaya a pescar, tiene que saber que el Señor va a respaldar lo que usted haga por el bien del reino. Y cuando se abran las puertas de los cielos hasta bendiciones, hasta que sobren y abunden, usted se va a dar cuenta: estoy haciendo la voluntad de Dios. Y aún haciendo la voluntad de Dios, cuando los cielos se cierren y las cosas estén en contra mía, sigo feliz porque sigo haciendo la voluntad de Dios. Y en algún momento Dios escuchará mi oración. Segundo, oiga, ponga la carnada en el anzuelo todas las veces que sea necesario.
Tirar la red para rescatar almas no es lo mismo que repartir un tratado. ¿Entendió eso? Un tratado que usted hace. Y consiga tratados buenos. No consigas aquello que está a la cara del infierno. No. De tratados los tratados del evangelio. De tratados del plan de salvación. De tratados que animen a las personas y dije anteriormente que el testimonio rompe la red o la refuerza. ¿Sabe por qué? Porque de la manera en como nosotros nos desenvolvemos, mire, hay personas que lo que necesitan es cambiar el rostro para que la gente se acerque. Imagínense yo llegar a un lugar. Jesús, Dios te bendiga. Chévere. ¿Quién se va a acercar así, Lilian? Dime, ¿quién se va a acercar así? Pero nuestro rostro no cambia y queremos que la gente vea en nosotros el rostro de Cristo. Pero ¿cómo es posible que mi rostro tenga una actitud diferente, que yo vea a la gente de forma diferente? Aunque se equivoquen, aunque lo hagan mal, siguen siendo ¿qué? Vidas para la salvación, siguen siendo almas de salvación. Y yo tengo que ir con un evangelio de buenas noticias. Y las buenas noticias se tienen que reflejar en mi cara. Tengo buenas noticias, claro que sí. El Señor me libertó, el Señor me puso mis pies sobre peña y una nueva canción me dio. Ese es el Señor que yo te ofrezco. Pero tiene que haber algo que denote que usted está disfrutando donde está. ¿Sabe lo que es? Que usted diga, que usted cante una alabanza o que ni tan siquiera la cante y se quede en el banco. Yo no soy mujer de alabanza o yo no soy un hombre de alabanza. Eso para mí. Mira el que está al lado a ver si tiene cara de creyente. Mírelo. Vamos a ver. Pastor, es que yo nací así, arrugado. Yo nací así molesto. Oiga, pero Cristo no está en el corazón. Diga conmigo, cuando Cristo está en el corazón, el cambio es por obligación. Entonces, ¿cómo un vendedor me vende un producto? Mire, esto es tremendo. Esto es una cosa bárbara. Mire, Juan Pedro Pi Figueroa es tu nombre, ¿verdad, Juan? Mire, usted va a la Nissan de la Kennedy y allí Juan, mire, lo va a recibir con esa carita. Mire la carita de Juan allí. Levanta la mano, Juan. Así de sonriente, mire. Esa es la mejor guagua, tiene de todo. Esto es una cosa. ¿Por qué? Oiga, porque depende que usted acepte cómo le voy a vender el producto. Mira, te vendo un evangelio buenísimo. Es tremendo el evangelio ese que yo estoy predicando. Tremendo. Es bueno, conviértete para que tú veas que vas a cambiar. Mira, yo cambié. Ay, denle un aplauso al Señor. Vamos a pasar de esta. Tiene que saber qué es lo que va a hacer. No es tu vida la que tienes en tus manos. Es la vida de otro la que está en tus manos. No es el evangelio tuyo. Tu historia pudo haber sido tremenda, pero el Señor no te rescató. ¿Qué haces en el dolor del pasado sin disfrutar la alegría del presente? Las cosas no te van bien. ¿Por qué la cara? Porque no te va bien cuando sabes que el Señor te ha rescatado de muchas o que el Señor tiene control de todas las cosas. Tercero, atrape el pez antes de limpiarlo.
No lo limpie primero, porque si no tiene nada en la mano, ¿qué va a limpiar? El pez va a entrar en la red como está, con ciguatera, con todo y escama, sucio, con olor a pescado, olor del mar. Pero si usted se lo quiere comer, lo tiene que coger así. ¿Sí o no? ¿Cuántos han puesto jueyes a curar? ¿Sabe lo que es eso? Los jueyes. Que usted lo ha puesto a comer maíz para que se limpien. Pero lo tiene que coger primero. No presente el evangelio como usted quiera presentarlo. Presente el evangelio a toda criatura. Como esté. Que si tiene piercing, que si tiene tatuaje, que si tiene chiva, que si tiene bigote, que si está mellado, que si tiene pelo, si no tiene pelo, si está vestido de una manera. Oiga, tire la red así. ¿Cómo usted va a limpiar lo que no tiene? ¿Cómo el Señor va a limpiar lo que no tiene? Llene la red, tráigalo aquí y el Espíritu Santo, como lo hizo conmigo, como lo está haciendo contigo. ¿A cuántos ya limpió por completo? Vamos a decirlo de nuevo. Dile que está a tu lado, tú tienes lo tuyo. Todavía te queda. Te queda. Ahora dígalo usted, yo tengo lo mío. Sí, yo tengo lo mío, porque ya que acusó al otro, entonces ahora acepte la parte suya. Yo tengo lo mío. Sí, lo tengo. A veces se nota, a veces no se nota, a veces lo hago escondido, a veces delante de la gente, pero tengo lo mío. Eso es así, todo el mundo tiene lo suyo. Esto es un hospital, lo que pasa es que algunos se toman la medicina y otros no. O se le pasa la hora. ¿A cuánto se le pasa la hora? O ni se acuerdan que se la tienen que tomar. Sí, eso pasa en la vida normal. En la vida espiritual también ocurre. Ahora, no se tome la medicina, pero no le haga daño a nadie por no haberse tomado la medicina. Reconozca que no se la está tomando y arrepiéntase. Sí, mira, esta actitud es mía porque de verdad no me estoy tomando la pastilla del evangelio. Ni las cartas de Pablo. Mira, el pastor me dijo, tómate esto 3 veces al día, las cartas de Pablo. Pero no me las estoy tomando. Se las tiene que tomar. Recuerde que el pecado no saldrá de nuestras vidas hasta que llegue la perfección, el día de la perfección. Mientras usted esté en esta carne, seguirá practicando asuntos de la carne, pero tiene que dominar la carne con el espíritu. Y esa es la idea principal por la cual usted y yo, todos nosotros estamos aquí. El día que usted falte y tenga la costumbre de no venir, seguirá sin la receta del día para el mal de su día. Y tiene que estar pendiente de venir todo el tiempo por esta farmacia a recoger su medicina. O usted se va de la consulta del médico y no lleva la receta a una farmacia. ¿Verdad que sí? ¿Se preocupa por eso? Preocúpese por la receta que el Señor le da para el alma. Último. Se supone que usted diga, ok. Concéntrese en lanzar la red porque usted no es responsable de la cantidad. ¿Está claro eso? Lance la red, pero no se preocupe cuántos vienen ahí. Sea continuo lanzando la red en el mismo lugar, en el mismo spot, a la misma hora, en el mismo tiempo. Pero no se preocupe si cuando lleve hacia atrás trae algo. De eso se va a encargar el Señor. Créame que de eso se va a encargar el Señor. Lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Eso es amén. Porque el que planta, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega tienen un mismo propósito y cada uno va a recibir conforme a su propia labor. 1 Corintios 3. Por último, a diferencia de cuando usted está pescando, usted no le dice a los peces, ¿verdad que no? Mira, súbete a la red. Vamos. Súbete. Usted no hace eso. Pero en el caso del evangelio, usted tiene que pedirle una respuesta a la persona que está trabajando.
Cuando Pedro en Hechos 2 comienza a hablar, dice del 40 al 41, con muchas otras palabras, les advirtió y les rogaba. ¿Qué decía? Sálvense de esta generación perversa. Las palabras de Pedro en ese día trajeron como producto que cuando tiró la red, rescató 3,000 almas. Pedro se encargó de hablar y tirar la red. Y la palabra dice que desde ese día en adelante era Dios quien llevaba las vidas al templo para que se convirtieran. Hermanos calvarianos, el barco va a zarpar con la ayuda de muchos o sin la ayuda de muchos. Pero cuando usted entre en esa barca, sepa que usted no es pasajero, usted es tripulación. ¿Está entendiendo? Porque el pasajero disfruta del viaje, la tripulación trabaja en el viaje. Y todos nosotros aquí somos tripulación. Póngase de pie, vamos a orar. Nos vamos a ir ya.